Las 4:50 de la tarde del 10 de noviembre de 2019. El general William Scaliman se para frente a las cámaras y pronuncia 22 palabras que cambian la historia de Bolivia. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad. No fue un disparo. No fue un tanque en la plaza. No hubo golpe de estado cinematográfico con helicópteros sobre el palacio presidencial. Fue un general en uniforme, con voz tranquila, leyendo una declaración. Y sin embargo, en esas 22 palabras estaba todo: la ruptura del juramento institucional, el fin del gobierno constitucional, el principio de una crisis que Bolivia todavía está procesando. Evo Morales renunció horas después y huyó del país en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. La pregunta que queremos responder hoy no es si Evo debía o no renunciar. Esa es una pregunta política. La pregunta que queremos responder es: ¿qué ocurrió en las horas, los días, las semanas antes de ese anuncio? ¿Qué proceso psicológico llevó a un general del ejército boliviano, formado para defender la Constitución, a pararse frente a una cámara y pedirle al presidente constitucional que abandone el poder? Porque entender eso es entender cómo funcionan todos los golpes. En los días previos al anuncio del general Scaliman, algo se había estado construyendo dentro de las instituciones armadas bolivianas que raramente aparece en los análisis políticos convencionales. No era solo presión política externa. Era un proceso interno, casi molecular, en el que la posición de cada oficial influía en la de los que estaban a su alrededor. La policía boliviana había amotinado unidades. Algunos regimientos del ejército habían comenzado a reportar dificultades operativas para ejecutar órdenes de control de protestas. Y luego, más significativo, el jefe de la Policía Nacional publicó un video desde un cuartel rodeado de manifestantes opositores. No huyó, no rechazó a los manifestantes, posó con ellos. ¿Por qué importa ese detalle? Porque en ese momento la pregunta para cada oficial del ejército boliviano dejó de ser ¿qué dice mi juramento? Y se convirtió en ¿qué están haciendo los demás? Y eso, ese preciso cambio de pregunta, es el territorio de Stanley Milgram. Para entender lo que ocurrió en Bolivia, y en Chile en 1973, y en Venezuela en 2002, y en cada golpe latinoamericano del siglo XX, necesitamos retroceder al laboratorio más perturbador de la historia de la psicología social. Yale University, 1961. Stanley Milgram acababa de regresar de Jerusalén, donde había cubierto el juicio a Adolf Eichmann, el burócrata nazi que organizó el transporte de millones de judíos a los campos de exterminio. Eichmann no era un monstruo en el sentido convencional. Era un funcionario, un hombre que seguía órdenes. Y Milgram no podía dejar de preguntarse ¿cuántos de nosotros habríamos hecho lo mismo? Diseñó un experimento para responder esa pregunta. Un participante voluntario, el maestro, debía administrar descargas eléctricas crecientes a un alumno que cometía errores en una prueba de memoria. El alumno en realidad era un actor, y las descargas eran falsas, pero el maestro no lo sabía. Cuando el maestro dudaba o quería detenerse, el investigador de bata blanca le decía, con voz calma y autoridad clínica: «Por favor, continúe. El experimento requiere que continúe». Los resultados, publicados en 1963, sacudieron a la psicología y al mundo. 65%. 2 de cada 3 personas comunes, sin historial de violencia, sin adoctrinamiento especial, sin incentivos económicos, administraron descargas eléctricas que creían letales a un extraño, simplemente porque un hombre con bata blanca les dijo que el experimento requería que continuaran. Milgram llamó a este estado el estado agente. En el estado agente, el individuo deja de verse a sí mismo como agente moral autónomo, alguien que toma decisiones propias, y comienza a verse como instrumento de una autoridad legítima. La responsabilidad moral, en la percepción del sujeto, no desaparece. Se transfiere. Yo solo sigo órdenes no es una excusa de cobardía.
es la descripción de un estado psicológico real y documentado. Y aquí está la conexión que hace que este experimento sea relevante para cada golpe de Estado que estudiaremos hoy. La cadena de mando militar es, estructuralmente, la institución humana más perfectamente diseñada para producir el Estado agente. El juramento, la jerarquía, la obediencia como virtud central, la uniformidad literal, los uniformes, como supresión de la identidad individual. Todo empuja en la misma dirección. La pregunta no es por qué los militares obedecen. La pregunta es qué tiene que pasar para que dejen de obedecer al gobierno constitucional y comiencen a obedecer a otra cosa. Milgram no publicó solo el experimento original. Publicó 19 variaciones. Y esas variaciones son donde la historia se pone verdaderamente relevante para entender los golpes de Estado. Cuando el investigador de autoridad no estaba físicamente presente, cuando daba instrucciones por teléfono, la obediencia caía de 65% a 20.5%. La presencia física de la autoridad importa. No es suficiente que alguien diga que una orden viene de arriba. El mensajero importa. Cuando la víctima era visible, cuando el maestro podía ver al alumno sufriendo, la obediencia caía pero no desaparecía. La humanización del afectado reduce la obediencia, pero la autoridad la sostiene parcialmente. Y luego, la variante más importante, cuando otros dos participantes, en realidad actores, se negaban a continuar antes de que el participante real tuviera que decidir, la tasa de obediencia colapsaba al 10%. La disidencia de pares, no de superiores, sino de iguales, era el factor más poderoso para romper la obediencia. Traduzcan esto al lenguaje militar. La autoridad del gobierno sobre el ejército es análoga al investigador de bata blanca. La distancia entre el oficial y las víctimas de sus acciones importa. Y la presencia o ausencia de disidencia entre pares dentro de la institución determina si el 65% obedece o si el 90% se niega. La jerarquía militar tiene una característica que los analistas políticos frecuentemente subestiman. Las relaciones horizontales son tan determinantes como las verticales. Un general obedece a su cadena de mando formal, sí, pero también forma parte de una comunidad de pares. Otros generales con quienes compartió la academia militar, décadas de servicio, ascensos simultáneos, bodas y funerales de hijos. Esa red horizontal tiene una influencia que no aparece en ningún organigrama oficial. Cuando se gestiona un golpe de Estado desde afuera, desde grupos políticos civiles, desde potencias externas, desde sectores empresariales, el primer trabajo no es convencer al comandante en jefe. El primer trabajo es crear condiciones en las que la disidencia horizontal dentro del ejército se convierta en consenso horizontal. Hacer que suficientes generales crean que suficientes otros generales ya se han decidido. Esta es la prueba social aplicada a la institución más rígidamente jerárquica de cualquier sociedad. Y funciona precisamente porque en contextos de alta incertidumbre, como una crisis política aguda, hasta los sujetos de mayor autoridad buscan señales en sus pares para calibrar su propio comportamiento. Robert Cialdini, el psicólogo que sistematizó los principios de la influencia social, identificó la prueba social como uno de los mecanismos más poderosos. Cuando no sabemos qué hacer, miramos qué hacen los demás que se parecen a nosotros. En un cuerpo de oficiales bajo presión política máxima, ese mecanismo opera con una intensidad que pocas instituciones civiles pueden igualar. Philip Zimbardo, el psicólogo detrás del infame experimento de la prisión de Stanford, describió lo que llamó el efecto Lucifer, la transformación de personas buenas en agentes de mal, no por maldad individual, sino por el poder de la situación. El contexto define el comportamiento más de lo que queremos admitir. En una institución militar bajo presión de golpe, el contexto se diseña cuidadosamente. La información que circula entre oficiales se controla. Se exageran las divisiones civiles, se magnifican las amenazas al orden, se filtra información sobre qué otros mandos ya tomaron posición. El objetivo no es convencer mediante argumentos. Es crear la sensación de que la decisión ya está tomada por otros y que resistirse es quedarse solo.
La soledad psicológica, la sensación de ser el único que no ve lo que todos los demás ven, es una de las experiencias más insoportables para cualquier ser humano. Solomon Asch lo demostró en sus experimentos de conformidad. Cuando todos en la sala decían que una línea corta era más larga que una línea larga, una proporción significativa de participantes decía lo mismo, contra la evidencia de sus propios ojos. Ahora imaginen eso en un entorno donde el costo de disentir no es la incomodidad social, sino la carrera de décadas, la pensión, la familia y potencialmente la libertad. El estado agente de Milgram y la conformidad de Asch se combinan en un cóctel que hace que la traición institucional se sienta, paradójicamente, como lo más racional del mundo. Cuando el general Kaliman apareció en televisión el 10 de noviembre de 2019, no estaba iniciando un proceso. Estaba certificando uno que ya había ocurrido. La cadena de prueba social ya había recorrido la institución. Suficientes mandos medios habían tomado posición, habían señalado su posición a sus pares, habían esperado las señales de sus pares, y cuando las señales se acumularon suficientemente, el comandante en jefe salió a hacer lo que ya era inevitable dentro de la institución. Esto es lo que hace que el análisis de los golpes latinoamericanos desde afuera sea tan frecuentemente equivocado. Se busca el momento de la decisión. ¿Quién ordenó? ¿Quién autorizó? Cuando en realidad el proceso de decisión se distribuyó en docenas de conversaciones informales, miradas entre pares, rumores estratégicamente filtrados y pequeñas señales que cada oficial envió a sus iguales durante días o semanas. Y esto tiene una implicación que va a estructurar el resto de este video. ¿Por qué el mismo proceso que funcionó en Bolivia y en Chile en 1973 fracasó completamente en Venezuela en 2002? La diferencia no estaba en la presión externa, estaba en lo que ocurrió dentro del cuerpo de oficiales en el momento crítico. Dos momentos que parecen el mismo guión. Un presidente de izquierda bajo presión intensa. Militares actuando junto a la oposición civil. La democracia interrumpida. Chile, 1973. Éxito absoluto. Allende muere y Pinochet gobierna 17 años. Venezuela, 2002. Fracaso en 47 horas. Chávez regresa con unidades leales y multitudes en las calles. El presidente golpista. Pedro Carmona, que había derogado la Constitución en su primer día, se desmorona en vivo ante las mismas cámaras que lo coronaron. ¿Qué fue diferente? No el apoyo internacional. En ambos casos existió. No la movilización civil. En ambos casos también. La diferencia estuvo en la cohesión dentro del cuerpo de oficiales, y esa cohesión, o su ausencia, se explica directamente con la psicología de Milgram. El golpe chileno de 1973 no fue brutalidad repentina. Fue el resultado de años de preparación de la cohesión horizontal dentro del ejército. La Escuela de las Américas no solo enseñaba tácticas, enseñaba una cosmovisión. El anticomunismo como misión sagrada, el marxismo como amenaza existencial, la lealtad ideológica como superior a la lealtad constitucional. Pinochet y la mayoría de sus generales habían pasado por ese sistema. Cuando llegó el momento crítico, el reencuadre ya estaba instalado. El golpe no era traición al juramento constitucional. Era cumplimiento de un deber patriótico superior. El estado agente de Milgram se activó en su forma más potente. La autoridad no era un investigador de bata blanca. Era la patria en peligro. Y contra esa narrativa, romper el juramento era psicológicamente imposible para la mayoría. Venezuela 2002 no falló por falta de organización civil, sino por falta de cohesión dentro del cuerpo de oficiales. Chávez había gobernado 3 años y creado una capa de militares con lealtad directa, promovidos, integrados a la gestión pública, comprometidos ideológicamente. Cuando llegó el golpe, esos oficiales no eran neutrales, eran una contrafuerza activa. Y luego, las imágenes, las multitudes pidiendo el regreso de Chávez llegaron a los cuarteles por televisión. Humanizaron al depuesto. Rompieron la distancia psicológica, exactamente como en la variante de Milgram, donde el alumno era visible y la obediencia caía.
Cuando los soldados vieron las caras en las calles, el reencuadre del golpe como acto patriótico se hizo insostenible. La Guardia Presidencial nunca se movió. Ese fue el punto de quiebre. Sin ese nodo en la cadena, la prueba social colapsó, y con ella el Estado agente. Si la psicología de Milgram explica por qué los golpes ocurren, también explica con la misma precisión qué condiciones los hacen casi imposibles. Y no son condiciones mágicas ni exclusivas de países ricos o culturalmente distintos. Son condiciones construibles que algunas democracias latinoamericanas han logrado en mayor o menor medida. La primera condición es la identidad institucional robusta. En el experimento de Milgram, los participantes que resistían la obediencia total frecuentemente lo hacían invocando una identidad profesional más fuerte que la autoridad del investigador. Yo soy médico, y esto viola mi ética médica. Cuando las Fuerzas Armadas tienen una cultura institucional fuerte, un sentido de ser el ejército de todos los uruguayos más que el ejército de este gobierno, la narrativa del golpe como acto patriótico no puede instalarse tan fácilmente. La segunda condición es la supervisión civil real con consecuencias reales. El Estado agente se rompe cuando el individuo siente que la responsabilidad moral recae sobre él, no puede ser transferida. Si los oficiales saben que serán juzgados personalmente por sus decisiones, no protegidos por el manto de seguir órdenes, el cálculo psicológico cambia. La experiencia boliviana posterior al golpe introdujo algo relativamente inusual en la historia latinoamericana: consecuencias legales para los oficiales que habían participado en el proceso. El regreso de Evo Morales al poder político a través de su partido, la victoria de Luis Arce en 2020 y el procesamiento judicial de figuras clave del golpe, incluyendo órdenes de arresto contra el propio Kaliman, cambió la ecuación de largo plazo. Esto importa porque la psicología del Estado agente no opera en el vacío. Milgram mismo lo mostró. Cuando los participantes creían que eran responsables de las consecuencias, la tasa de obediencia caía dramáticamente. La promesa de impunidad, implícita o explícita, es parte del mecanismo de activación del golpe. Cuando esa promesa colapsa retroactivamente, el cálculo para la próxima generación de oficiales se modifica. No es una garantía, pero es un mecanismo. Y es exactamente el tipo de mecanismo, la rendición de cuentas individual, como antídoto a la obediencia ciega, que la ciencia social predice que debería funcionar. La evidencia boliviana sugiere que, al menos parcialmente, funciona.